La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes. Esperamos que tengan un muy buen día, una muy buena tarde. Gracias por asistir el día de hoy. Mm, Como ustedes ya lo han notado, pues por el título y la invitación y todo, pues seguramente por los medios que ustedes los han visto, han escuchado, vamos a ver el día de hoy una presentación, un seminario web acerca de cerraduras inteligentes y cerraduras de hoteles y gestión hotelera. Estas cerraduras, pues, como ustedes lo saben, son otro de nuestros productos de todo el universo de ZKT Eco en general, ¿verdad? Mm, es un producto bastante interesante, muy bueno para todos nosotros, en donde vamos a explorar acerca de las utilidades, las diferencias que hay entre las diferentes cerraduras web que hay en el mercado y demás. Bien, algunos recordatorios para todas las personas, para todos los asistentes que nos acompañan el día de hoy. La primera recomendación, o más bien la primera aclaración, vamos a tener este material disponible para ustedes. Obviamente, el personal de GBS pues nos facilita que terminado, finalizado el webinar, el seminario web del día de hoy, unas horas después tal vez, seguramente, van a tener ustedes disponibles, van a tener ustedes a su disposición el material de la presentación, o sea, la presentación, la copia de la presentación en formato ligero y también inmediatamente después de ustedes finalizar, unos minutos, unas horas después de finalizar el seminario web, van a tener ustedes también acceso, les va a llegar un correo electrónico a su dirección de correo electrónico que hayan colocado en el momento de la inscripción del registro, una copia, perdón, un vínculo de la grabación de este video que vamos a estar desarrollando en la tarde del día de hoy. Bien, entonces para que lo tengan en cuenta, tanto la presentación que la vamos a tener disponible pues mediante el canal publicitario de GBS, va a estar disponible para ustedes y también van a estar disponibles para ustedes digamos, la grabación de este evento del que están siendo ustedes partícipes por medio de un vínculo del que ustedes pueden acceder algunas horas después, obviamente después de que sea, digamos, almacenado, guardado en la base de datos de nuestra plataforma de seminarios web. Bien, bueno, dicho eso entonces vamos a comenzar con el tema que nos compete el día de hoy, que es de cerraduras inteligentes y de cerraduras de hoteles, y asimismo vamos a dar unas nociones, una pequeña introducción de lo que corresponde respecto a las soluciones de hoteles, a los softwares y en general a las soluciones de hoteles que tenemos a disposición, obviamente desde el portafolio de nuestra compañía de ZKT Eco. Recordemos entonces también que vamos a abrir algunas pequeñas sesiones de preguntas a medida que vayamos dando curso a este seminario web. Para hacerlo de una manera ordenada y organizada, las preguntas las van ustedes digitando, formulando en el panel de preguntas que ustedes se van a encontrar en los controles de esta plataforma, ¿cierto? Y vamos a responder esas preguntas en algunas sesiones que vayamos a hacer. Si ustedes tienen algún tipo de duda, inquietud a lo largo de este seminario web y quieren de pronto hacer algún aporte o hacer una pregunta, tienen disponible el micrófono para poder hacer una intervención, presionar el botón, levantar la mano y en esas sesiones de preguntas verifico yo que esa persona haya presionado el botón de levantar la mano, le brindamos audio para que nos comparta los comentarios que tiene para hacernos respecto de este seminario o cualquier pregunta, cualquier aporte. Como siempre lo digo en todas estas sesiones y en todos los seminarios, si ustedes tienen algún tipo de inquietud, no importa que no tenga que ver tal vez con el tema central de este seminario web, siéntanse libres de preguntarla y en el espacio indicado pues con gusto la vamos a resolver. Bien, entonces dicho eso, vamos a comenzar. Bien, entonces vamos a ver alguna corta introducción como les mencioné hace unos instantes, ¿no es cierto?
Esa introducción pues va a ser obviamente del tema que vamos a ver, alguna descripción, modelos, diferencias entre esos modelos, entre los software de los que vamos a abordar el día de hoy, algunas aplicaciones de ellos y por último vamos a ver algunas nociones, como les mencioné hace algunos instantes, de los diferentes software que hay de gestión de hoteles. Vamos a mencionarlos y voy a mencionarles también pues el que está en la actualidad. Bien, bueno, para las personas que están asistiendo el día de hoy a este seminario web y tal vez no tengan conocimiento de la primera vez o de las primeras veces que se relacionan con nuestra marca, les menciono lo siguiente. Tengan en cuenta que ZKT Eco Colombia es una empresa multinacional que tiene presencia en todos los continentes, en los 5 continentes del planeta, ¿verdad? Es una empresa que tuvo origen en China hace aproximadamente unos 30 años. Se dedica principalmente a la fabricación de equipos biométricos o de biometría, pero pues obviamente a lo largo de la historia de nuestra compañía pues se han venido desarrollando múltiples tecnologías, múltiples líneas de negocio, múltiples soluciones que no solo comprenden el ámbito de la biometría, sino también muchos otros ámbitos y soluciones y demás. Tal vez muchos de ustedes ya las conocen seguramente, soluciones para vehículos, peatones, personas, terminales biométricas, control de acceso, tiempo y asistencia, elevadores, gestión de visitantes y demás. Hoy particularmente nos vamos a enfocar en ver la línea o algunos de los dispositivos, modelos y software que corresponden pues al corolario de los dispositivos de soluciones de cerraduras inteligentes y chapas hoteleras. Es un universo también bastante extenso que demanda pues un conocimiento muy particular tanto para personas que tengan un rol en el área de ventas, por ejemplo, o en el área técnica o de instalación o de proyectos, en fin, hay un componente interesante que cada una de esas personas que desempeñen esos roles lo van a poder tener de manera evidente. Atendiendo algunas solicitudes, pues les menciono lo siguiente, un pequeño tip. Las personas que tengan algún tipo de problema con audio del seminario web, de pronto que tengan algún problema de conectividad o algo parecido, no oigan claramente el sonido, les invito a que por favor cierren la sesión y vuelvan, ingresen o intenten verificando algunos ajustes de audio, ¿vale? Muy bien, continuamos. Les mencionaba entonces que lo que vamos a abordar el día de hoy es acerca principalmente de cerraduras inteligentes, ¿no es cierto? Las cerraduras inteligentes nosotros las clasificamos en dos grandes grupos. Las cerraduras que son para gestión de hoteles y las cerraduras que son para gestión de seguridad simplemente, ¿cierto? Unas están enfocadas a los hoteles, las otras pues simple y llanamente a los roles que principalmente nosotros conocemos de las cerraduras en general, no necesariamente inteligentes. Bien, dicho eso entonces, aunque no lo parezca, cada uno de esos roles pues es bastante marcado, bastante se caracteriza mucho por unas diferencias notables entre uno y el otro y por las tecnologías que utilizan unos dispositivos como los otros. En el caso de las cerraduras que se utilizan principalmente para la seguridad en general, esas cerraduras generalmente vienen con un tipo de tecnología de comunicación que sirve para interfaz con el usuario y se utilizan en entornos pequeños. Tengan ustedes en cuenta lo siguiente, ZKT Eco tiene como tal una línea de dispositivos en general, terminales biométricas, aparatos de control de acceso, peatones, en fin, que sirve para hacer el control de acceso, ¿ya? Pero hay unos entornos donde realmente es útil y otros donde no es práctico, ¿cierto? Entonces hay unos entornos en donde si nosotros utilizáramos un control de acceso, tarjetas controladoras como las Envío Pro o terminales de control de acceso simplemente de una sola puerta, las ProFace, las SpeedFace, Tripod o la línea Premium en general, en fin, ¿cierto? No es una solución práctica para algunos entornos. Si nosotros quisiéramos tener algún tipo de control de acceso en nuestros hogares, por ejemplo,
va a ser bastante impráctico que yo instale tal vez una controladora Envio Pro en cualquier modelo, 160, 260 o 460, porque pues va a estar un poco sobredimensionado, a no ser de que yo quiera lograr algunas características muy particulares, ¿verdad? Pero generalmente va a estar sobredimensionado, porque el entorno, por ejemplo, el entorno casero, remitiéndonos al ejemplo, es un poco más flexible, más amistoso y no requiere de una seguridad tan rigurosa en la mayoría de los roles y obviamente por los usuarios que van a estar operando ese control de acceso. Razón por la cual es mucho más útil utilizar en este caso cerraduras que brinden tal vez unos niveles de identificación y unos niveles tecnológicos similares, ¿cierto? Pero que digamos que estén un poco desprovistos de esa complejidad a nivel de instalación y de administración que tienen los sistemas de control de acceso más completos para unas soluciones más profesionales o en otros entornos, ¿verdad? Eh, en este caso, las cerraduras lo que brindan es seguridad, obviamente con todos los factores que nosotros conocemos o con todas las plantillas que nosotros conocemos, plantillas de biometría, eh, en general, huella digital, tarjeta, contraseña, reconocimiento facial inclusive, pero con la practicidad que puede llegar a brindar un dispositivo, uno, principalmente standalone y dos, que brinde una facilidad de administración, ¿cierto? Asimismo, en los entornos donde requiero yo de manera masiva, ¿sí?, hacer un control de acceso, en entornos muy particulares, se vuelve también costoso o se vuelve impráctico con relación a los costos que yo implemente una solución exclusivamente de acceso. Ejemplo, pues claramente es en un hotel, ¿verdad? En los hoteles, sea un hotel pequeño, mediano o grande, en todo caso en cualquiera de ellos, voy a tener que hacer una inversión en control de acceso para controlar puertas de huéspedes, va a ser bastante considerable. Si yo tengo un control de acceso y lo voy a hacer para todas las puertas del hotel, pues me va a resultar un esfuerzo económico muy grande, ¿cierto? Además que es impráctico porque los huéspedes, bueno, los controles de acceso los haría yo generalmente sobre las puertas de las habitaciones de las que disponen los huéspedes. Y en esos casos resulta impráctico también porque un huésped se queda 1, 2, 5 días, a lo mucho una semana o 2 semanas en los casos más extremos, ¿verdad? Entonces hay que cambiar constantemente en un eventual control de acceso para un hotel los niveles de acceso, cambiar perfiles de usuarios, las bases de datos se me van a llenar de información que no va a tener valor real para mí, ¿cierto? Porque si bien puedo yo tener un historial de los clientes, pues esos clientes no revisten mayor información de que ha entrado o ha salido, pero pues es una cuestión que es sobredimensionada para una solución de acceso implementada en un tipo de entornos como el que estamos hablando. Para esos casos, entonces, se tienen soluciones que son mucho más eficientes, ¿cierto? Que brindan, digamos, la practicidad que se necesita y los niveles de seguridad que se requieren en un hotel, que a la larga pues no son muchos, ¿verdad? Porque es un entorno totalmente diferente o es un escenario particular en donde generalmente pues esos controles de acceso pueden permitirse un poco menos de niveles de seguridad. Vamos a ir a resolver si tuvieran ustedes algún tipo de pregunta ahora, ¿cierto? O si hubiera alguien que quiera levantar la mano, pues este es el momento. Si quieren hacerlo, tienen alguna pregunta, vamos a abrir la primera sesión para que cualquiera de ustedes de los asistentes, por favor, la haga, siéntase cómodos y tranquilos de hacerla. Mientras ustedes formulan sus preguntas, les menciono a manera de publicidad, obviamente, el próximo lunes 13 de abril vamos a tener por parte de nuestra empresa ZKT Eco en este mismo espacio que pues muy amablemente y pues de antemano dando las gracias, GBS nos ha brindado para todos ustedes en esta gran feria de seminarios web que GBS pues ha eh, dispuesto para ustedes y pues para nosotros para poder brindarles un conocimiento muy importante. Entonces el próximo lunes 13 de abril a esta misma hora
ya les confirmo si, exactamente la hora, pero el lunes 13 de abril les invito a que miren el cronograma para confirmar la hora exacta. Vamos a tener otro evento de estos en donde vamos a aprender acerca de otros de las soluciones de ZKT Eco. Está consignado toda esta información en el cronograma, entonces les invito para que estén muy pendientes y para que asistan el día 13 a este seminario web que va a ser muy muy interesante para todos ustedes. Bien, continuando entonces, vamos a ver algunas de las descripciones de estas cerraduras de las que hemos estado hablando el día de hoy. Entonces, a partir de ahora vamos a diferenciar las cerraduras para hoteles y las cerraduras inteligentes o smart locks, ¿cierto? Y qué diferencias hay entre ellas. Por supuesto que cumplen roles totalmente diferentes y no es nada recomendable que se usen en los roles que no corresponda. Me explico. Si yo quiero usar una smart lock, ¿cierto? En, en un entorno de hoteles no me resulta práctico porque las Smart Lock de cualquier manera son dispositivos que son de administración standalone, digámoslo así, ¿no es cierto? Entonces esos dispositivos standalone eh, va a resultar tremendamente complejo, ¿verdad? Hacer o realizar esa parametrización para un entorno como el de hoteles, en donde son muchísimas habitaciones y en donde entran y salen personas constantemente y donde yo necesito adaptar o tener esa adaptabilidad de creación de usuarios y administración de usuarios en general. Entonces esas cerraduras tienen unas características particulares, las Smart Lock, y no permite que se instalen en entornos de hoteles y viceversa. Las cerraduras de hoteles, por la manera como están diseñadas, obviamente, bueno, pues a nivel de hardware no se nota mucho, pero a nivel de software y demás, sí que el rol se pone de manifiesto porque se requiere de una administración con tarjetas y diferentes tarjetas tienen diferentes roles, tarjetas maestras, tarjetas de áreas, de edificios, de huéspedes, de servicio, en fin, que no permite que nosotros instalemos una cerradura de hotel, por ejemplo, en la puerta de nuestros apartamentos o de nuestras casas, porque va a ser absolutamente impráctico. Entonces, teniendo claro que hay ese par de roles, hay algunas diferencias remarcables para ayudar a identificar ese tipo de cerraduras entre uno de los roles y el otro, ¿cierto? El primero de ellos es el método de verificación. El método de verificación en las cerraduras de hoteles es exclusivamente con tarjetas MyFair, ¿verdad? Entonces, todas las cerraduras de hoteles que ustedes encuentren, lo primero que pues hay una nomenclatura que es claramente identificable. En el caso de ZKTECO, todos los modelos de cerraduras de cerraduras para hoteles empiezan por las letras LH, ¿cierto? Como Lock Hotel, ¿cierto? Traído pues del inglés o cerraduras de hotel, ¿cierto? Y pues vienen con sus diferentes modelos, desde la LH1000 hasta las últimas, que son las en 1500, en 1800, en fin, ¿cierto? El método de verificación es exclusivamente MyFair, o sea, solo con tarjetas MyFair. Las cerraduras de hotel solo se permiten tarjetas MyFair. No se puede ninguna otra tecnología. Si surge algún tipo de idea como si se pueden tarjetas HID o si se pueden tarjetas RFID, en fin, no. Solo tarjetas MyFair y más adelante vamos a ver exclusivamente por qué razón solo se permiten tarjetas MyFair. En el caso de las cerraduras inteligentes, sí que se nos permite algunos otros métodos de verificación, digamos, de una forma más dinámica. Métodos de verificación como contraseñas, tarjetas, huella digital, identificación facial, ¿cierto? Algunas otras tecnologías, tal vez que ustedes hayan visto, o algunas otras plantillas biométricas que se manejen, pues no se manejan en las cerraduras, como, pues hasta el momento no, ¿cierto? Como no sé, identificación de palma de la mano a distancia, por ahora no, ¿cierto? O identificación de vena dactilar, por ejemplo, principalmente por la misma simplicidad de los dispositivos, digamos, para brindar un sector de mercado asequible para los clientes que puedan llegar a ser los potenciales clientes, ¿no? De estas cerraduras que son para hogares o oficinas pequeñas. Lo mismo el tipo de comunicación que se presenta con el usuario. Para el caso de las cerraduras de hoteles, es mediante las tarjetas MyFair. Ellas intercambian información, o sea, reciben y digamos que, bueno, transmiten, por decirlo así, o emiten información
por medio de las tarjetas MyFair. Digamos que en el caso de las soluciones hoteleras, digamos que la columna vertebral del tránsito de la información son las tarjetas MyFair. En el caso de las cerraduras inteligentes, la comunicación típicamente se hace por medio de tecnología Bluetooth, aunque en algunos casos las cerraduras son 100% standalone y la manera de interacción con el usuario es bien sea por un display que tenga y manejar las opciones con algún tipo de teclado o tal vez con una pantalla y un menú o con comandos por voz, ¿cierto? Entonces hay dos tipos de comunicación con el usuario, ¿cierto? Y va muy ligado a lo que se refiere a la administración, que a las cerraduras hoteleras volvemos otra vez a que es con tarjetas MyFair, pero ahora sí que la administración va a estar, digamos que ese rol diferenciado porque se hace desde el software. Entonces yo programo una serie, una cantidad de tarjetas MyFair con diferentes roles desde el software, ¿verdad? Y esos roles que yo programe de esas tarjetas en el software pues van a definir qué manera o de qué forma o en dónde va a estar ubicada mi cerradura de hotel. Yo, para poder asociar, por ejemplo, una cerradura hotelera al software, sí o sí tengo que generar una tarjeta de autorización primero para incluirla, digamos, para que la tarjeta aporte esa información de que corresponde al módulo de gestión hotelera del software y apenas yo pase la tarjeta por allí, ella va a quedar, digamos que rotulada, reseñada para poder trabajar con el software y exclusivamente con esas tarjetas, ¿verdad? Por el lado de las cerraduras inteligentes pasa que la administración siempre va a cargo, o bien como les dije, standalone directamente desde la cerradura, accediendo a un menú y algunas opciones, bien sea comandos por voz o un menú en un display, o con una aplicación que se pueda comunicar entre la cerradura y el usuario. Típicamente esa aplicación es por Bluetooth. Vamos a ver algunas de ellas, de esas aplicaciones. Bien, vamos a responder algunas de las dudas que nos hacen en el panel de preguntas nuestros asistentes muy amablemente. Bien, nos pregunta el señor Carlos Malaver que si en hotelería hay forma de autorizar chapas de automatizar chapas que ya existan. No, las cerraduras que hay, digamos, si usted se refiere tal vez a cerraduras de otras marcas o otras cerraduras de hoteles que ya hayan y parametrizarlas dentro del software no va a ser posible porque entre ellas tienen un algoritmo de comunicación único y exclusivo de ZKT Eco. El señor Omar David López nos pregunta si las cerraduras vienen con el kit de tarjetas o se compran por separado. En el caso de cualquier cerradura, sea de hotel o cerradura inteligente, vienen con una tarjeta, digamos, no es una tarjeta especial, ni una llave maestra, ni una llave RC, ni quiere decir que porque esa sea la tarjeta que viene con la chapa es la única que sirve, no. Eventualmente puede servir cualquier tarjeta, en el caso de las hoteleras, cualquier tarjeta MyFair, o en el caso de las Smart, cualquier tarjeta de la tecnología que corresponda, que típicamente es un RFID. Las tarjetas vienen por separado y tiene que comprarlas el usuario. El señor Carlos Malaver nos pregunta luego, ¿la cerradura versus magnético teclado es rentable, igual de seguro? En caso de una puerta, por ejemplo, con acceso a un cuarto de sistemas. Por supuesto que son casos diferentes. Vamos a hablar, voy a, digamos, a remitirles otra vez nuevamente a los roles. Si yo tengo un cuarto de sistemas en una empresa, pues obviamente no va a ser conveniente administrarlo con una cerradura inteligente, por ejemplo. Es mejor administrarlo con un control de acceso, que va a ser mucho más práctico. Yo puedo tener restricciones de seguridad, puedo crear niveles de acceso por horas, hacer multiverificación y demás. Las cerraduras inteligentes particularmente están para entornos, digamos, de seguridad un poco moderado o bajo, donde sea más amigable con el usuario en la casa o para una habitación o para una oficina de pocos empleados, tal vez una pyme, una MIPYME, ¿cierto? Pero no para entornos que revistan seguridad. En el caso del ejemplo que nos pone el señor Carlos, pues yo le recomendaría expresamente que preferiblemente usara en esos casos pues control de acceso, ¿cierto? Nos pregunta el señor Omar David López que si son cableadas o con baterías, ya vamos allá. Ya les voy a explicar acerca de eso para todos. El señor Oscar nos pregunta que en las cerraduras hoteleras al trabajar con tarjetas MyFair se pueden proveer tarjetas de libre venta siempre y cuando sean MyFair 1356 o tienen que ser exclusivas de ZKTECO. Eh, Saben ustedes o tengan ustedes en cuenta que las tarjetas MyFair vienen en diferentes capacidades. Preferiblemente nosotros preferimos que se usen las de 4K. Los modelos de las tarjetas MyFair nuestras son
50 y S60, si no estoy mal, en donde la primera es de 1K, la otra es de 4K. Pero usted puede usar cualquier tarjeta MyFair siempre y cuando sea compatible con el enrolador, con el CR60W. Ya les escribo la referencia en el chat. Bien, el señor, una pregunta muy válida y muy interesante nos pregunta el señor Eduard Bautista aquí, ¿qué es MyFair? Por supuesto que vamos a resolver esa duda, ni más faltaba. La tecnología MyFair es una tecnología de transmisión de información, de leer y escribir tarjetas, ¿cierto? Por medio de tecnología de radiofrecuencia o inalámbrica, ¿cierto? En donde la tarjeta tiene unos aditamentos, tiene un diseño, puede ser un embobinado a veces o puede ser una PCB o pista de circuito impreso, ¿cierto? Dentro de la tarjeta, obviamente, no a la vista del usuario ni para manipularse, que lo que permite es que haga resonancia con un enrolador o con un emisor de ondas electromagnéticas que escribe información en un pequeño chip que hay en la tarjeta, ¿cierto? Típicamente el alcance de las tarjetas MyFair es de apenas unos centímetros, uno, a lo mucho una pulgada, ¿cierto? Entre el emisor y el receptor, pero en resumen y la respuesta corta sería es una tecnología de transmisión inalámbrica que sirve para intercambiar información y almacenarla en tarjetas, como la tarjeta de su banco, por ejemplo, las tarjetas actualmente que tienen chip y que son contactless, por ejemplo, son tarjetas MyFair, obviamente con los protocolos de seguridad rigurosos y de encriptación, que almacenan información típica como el número de la tarjeta, el número de la cuenta, saldo del usuario, en fin, pero eso es otro tema, digamos que no es tan complejo, pero pues que pueden ustedes investigar libremente sobre la tecnología MyFair. Bien, el resto de preguntas que hay aquí en el chat, ni más faltaba, obviamente a todos esperamos darles respuesta, pero dándoles una rápida lectura, estoy seguro que más adelante las vamos a resolver dentro de las explicaciones que les voy a dar. Muy bien, continuemos. Mm, vamos acerca de las diferencias que hay ahora respecto a la administración y cómo se hace. Típicamente, ¿cierto? A mano izquierda, viendo ustedes la pantalla como yo la estoy viendo en estos mismos instantes, van a tener ustedes en cuenta que para las cerraduras, ¿verdad? Inteligentes, para las Smart Lock se administra típicamente con aplicaciones que se comuniquen por Bluetooth con la cerradura y de ahora en adelante vamos a hablar de apps, ¿cierto? Porque ¿qué aplicaciones son esas? Pues típicamente nosotros las ponemos a disposición de los usuarios, son libres, ¿cierto? No requieren pago para descargarse desde las diferentes plataformas de apps, desde la Play Store, que es de Google, o desde la App Store, que es de Mac, ¿cierto? Entonces esas apps ustedes las descargan directamente desde allí, ¿cierto? Y les va a servir para administrar esa cerradura. ¿Dónde encuentran esos nombres o cómo se los encuentran o de qué forma yo puedo buscar la aplicación que les sirve a mi cerradura? Típicamente, cuando ustedes adquieren una cerradura inteligente, en el manual de usuario siempre viene qué aplicación se usa o está el código QR que los dirige directamente a la descarga de la app, ¿verdad? En el caso de las cerraduras de hoteles, siempre se requiere de un software. Vamos a mencionar ese software, bueno, los software que han habido, y de aquí en adelante, luego de la explicación, vamos a mencionar exclusivamente uno de ellos, que es el software vigente. Actualmente, bueno, hasta la actualidad, ¿cierto? Se han utilizado típicamente, o los que la gente tiene más recordación, dos software, que es el ZK Hotel Lock, que era un software del que digamos que ya está entrando en desuso, por el medio del cual se administraba las cerraduras de hoteles. Y también se hace por medio del módulo de gestión de hoteles del ZK Biosecurity. Como ya saben ustedes, el ZK Biosecurity pues es un software, es una plataforma todo en uno, ¿cierto? Es una plataforma de seguridad todo en uno que tiene múltiples módulos. Uno de esos módulos es el módulo de hoteles. Hay que tener en cuenta que para poder hacer uso de ese software hay que contar con una licencia y esa licencia tiene costo. Para informaciones acerca de los costos de la licencia y de las condiciones de licenciamiento, les invito a que consulten con su asesor de confianza o con su asesor, digamos, de cabecera, de comercial, de GBS, ¿cierto? Entonces ustedes se comunican con GBS y el asesor de GBS pues les va a ustedes a mencionar precios y condiciones de licenciamiento y demás.
Tener en cuenta que esa licencia que ustedes adquieran no importa para la cantidad de cerraduras que ustedes las adquieran. Dicho sea de paso, las licencias o el licenciamiento para el módulo de gestión hotelera del Biosecurity, el parámetro principal o la base en la cual se compra esa licencia o la variable principal de esa licencia es la cantidad de cerraduras. Según la cantidad de cerraduras, pues yo adquiero en orden a esa cantidad, pues la licencia. Si yo voy a usar, por ejemplo, 10 cerraduras, entonces tengo que comprar o adquirir una licencia para 25 cerraduras, ¿cierto? O sea, siempre excediendo el número que yo requiera. Tienen costo y son vitalicias, ¿cierto? En la versión que ustedes las hayan comprado. Entonces, vamos a suponer que un cliente llega a GBS y viendo esta presentación se ha entusiasmado a comprar una licencia. Obviamente lo hace virtualmente, ¿no? Como debe ser, no sale a la calle. Va a GBS, se dirige allí y va a adquirir llama a uno de los asesores y le dice que él quiere una licencia para hoteles. Entonces, esa licencia que adquiera para la versión 3.2, por ejemplo, el día de hoy le va a servir para siempre, va a ser vitalicia. Si mañana aparece la versión 5000, la versión 3.3, la versión 4, la versión 1000, la que ustedes quieran, ¿cierto? Eh, no interesa, el cliente siempre va a tener disponible o va a tener vigente la licencia que él compró para la versión 3.2, ¿cierto? Para poder hacer una actualización de la versión, pues él va a tener que pagar un excedente o va a pagar que tener un update de la versión del ZK Biosecurity. Bien, en ese orden de ideas o de esa manera es que funciona este, el licenciamiento del ZK Biosecurity. Bien. Mm, entonces, vamos a hablar, o estábamos hablando después de ese pequeño paréntesis referente a las características del licenciamiento del ZK Biosecurity. Los métodos de verificación, por supuesto, al igual que con los dispositivos, o sea, con el hardware, basado en los métodos de verificación también, obviamente, se administra esta herramienta. En el ZK, por ejemplo, con la imagen de referencia que ustedes tienen aquí a la mano izquierda, que es de la ZK Smart Key, ¿cierto? Que es una de nuestras aplicaciones, digamos, con características nuevas que hay para administración de Smart Locks. Pues desde allí se pueden administrar las cerraduras, se pueden agregar usuarios con tarjetas, con contraseñas, hasta con huellas digitales, según lo permita o yéndose a registrar en la cerradura. Por lo contrario, en el ZK Video Security, pues solo se pueden hacer por medio de tarjetas porque es la manera como se administra el módulo de hoteles. Asimismo, la comunicación con el usuario. ¿Cómo se comunica una cerradura de hotel con el Biosecurity? Por medio de la tarjeta. No hay que llegar a cablear, por ejemplo, con cable Ethernet hasta la cerradura, ¿cierto? Porque nos resultaría tremendamente complejo, no sé si tenemos un hotel de 200 habitaciones, cablear 200 puntos de red, ¿cierto? Eh, 200 puntos de red hasta cada cerradura, ¿no? No es práctico. Entonces, solo con tarjetas. Hay tarjetas con diferentes roles, tarjetas de autorización, tarjetas de habitación, tarjetas de piso, de edificio, tarjetas maestras, en fin, que tienen una información que el enrolador lo hace, digamos, desde la recepción, escribe una tarjeta con el rol que necesite y cuando pasa la tarjeta por la cerradura, la información contenida en la tarjeta se almacena o guarda o se configura en la cerradura. Y esa cerradura va a adquirir, digamos, o va a heredar todos esos parámetros que hemos configurado previamente desde esa tarjeta de la recepción. Bien. Y la administración es algo que va estrechamente ligado con exactamente lo que acabamos de preguntar, ¿no? La administración pues se hace por medio del módulo de gestión hotelera del Biosecurity y la administración según lo permita la propia APP. Vamos a resolver algunas preguntas muy importantes que tienen nuestros asistentes el día de hoy. Entonces, el señor Oscar Hernández nos pregunta acerca de la licencia por cada proyecto. No, la licencia no se hace por proyecto en el caso de, obviamente, de lo único de licenciamiento que hemos hablado del módulo de gestión hotelera del ZK Biosecurity. Entonces, el licenciamiento en estos casos se hace por la cantidad de cerraduras que se vaya a manejar. Si usted tiene un proyecto que exceda la cantidad de cerraduras que hay típicamente comercial, que creo que son 50, pues debe usted hacer llenar un formulario de registro de proyectos. Usted se acerca con el ingeniero de proyectos que tenga usted contacto frecuentemente en GBS y él le va a hacer llegar ese formulario de registro de proyectos. El señor Carlos Malaver
que dicho sea de paso le agradecemos mucho porque es una persona muy participativa en todo, no solo en este, sino en todos los eventos de webinar que hemos hecho en esta feria. Mm, nos pregunta, eh, si en un hotel se activa la cerradura de la puerta y con la misma la iluminación de la alcoba, acá se puede hacer eso. Ya vamos allí. Mm, hay accesorios para ello, ¿cierto? Hay accesorios para ello. Con un control de acceso es supremamente fácil de hacer, haciendo uso, por ejemplo, en el caso de las tarjetas controladoras, un envío pro de las entradas y salidas auxiliares. Pero para los hoteles también se puede hacer eso. Ya vamos a mirar cómo se hace. Nos pregunta el señor Omar David López Córdoba. Una pregunta muy interesante. Nos dice que si él como integrador puede comprar el software para realizar servicio técnico o asistencia técnica. La respuesta corta sería que no. El software es personal para cada lugar donde se instale y el fin que se le vaya a dar. No hay una versión de soporte o no hay una versión de, no sé, demo o una versión beta para eso. Mm, cuando se descarga el software la primera vez se tiene una licencia por defecto de 30 días donde usted puede explorar algunas características del software. Pero lo esencial es que usted, con base a las características que tenga el software, obviamente en el lugar donde esté instalado, si la persona requiere algún tipo de servicio o algún tipo de situación particular que requiera asesorarle, pues con base en esa situación usted lo haga. Nos pregunta el señor Alejandro que cómo hacen para quitar el acceso de una persona que no quiere entregar la tarjeta para actualizar el acceso. Se debe llevar otra tarjeta MyFree que actualice la información de la cerradura. Algo así, la respuesta la da usted implícitamente. Entonces, digamos, es un pequeño paréntesis que vamos a hacer. No vamos a ver detalles acerca, digamos, de la parametrización completa, digamos, hasta ese punto, pero sí, obviamente, vamos a responder a la duda que usted nos dice. La manera como se hace la siguiente, se reporta, vamos a ver que yo soy un cliente del hotel, me fui y olvidé dejarle la tarjeta a la señorita de la recepción y pues yo me llevé la tarjeta y esa tarjeta para el hotel se perdió. Entonces yo reporto una tarjeta extraviada y asigno otra nueva tarjeta a esa habitación. Entonces al momento que yo vaya a pasar la tarjeta asignada nuevamente, esa información de esa configuración que yo acabo de hacer va a parametrizar en esa tarjeta y cuando yo la pase por la cerradura va a quedar configurada de esa forma. Bien, mmm, el señor Carlos nos pregunta que si tiene 3 hoteles puede centralizar en una de las sedes. Claro que sí, por supuesto. Eh, esa es una de las ventajas que brinda el software, el ZK Video Security. Usted puede usar la misma herramienta, ¿cierto? Para parametrizar en un servidor los requerimientos que usted necesita. En el caso, usted tiene, no sé, 5 hoteles en 5 diferentes ciudades. Primero, pues tener la licencia adecuada para esa cantidad de cerraduras que usted va a administrar. Luego usted crea o parametriza en los hoteles los diferentes sedes y las características que se tenga. Y lo único que tiene que hacer es que por cada recepción pues va a tener que tener acceso al servidor principal del ZK Biosecurity. Mm, nos pregunta el señor César Eduardo Carrillo que si se clasifica las cerraduras dependiendo si es clima frío o caliente. No. En las especificaciones técnicas de cada una de las cerraduras usted puede ver en qué entornos de temperatura se puede instalar, pero típicamente es para todos los entornos o pisos térmicos que hayan aquí en Colombia, en el caso nuestro, porque aquí no hay estaciones. Mm, el señor Sebastián Quintero nos hace una pregunta muy interesante. Con la parte eléctrica de las cerraduras, todas las cerraduras se energizan por medio de baterías. Baterías AAA, en algunos casos son de 4 baterías y en las que consumen más son de 6 baterías. El uso típico de una cerradura inteligente dura entre 6 y 8 meses hasta un año, ¿cierto? Con baterías AAA. En el caso de las cerraduras hoteleras puede durar más hasta 3 años, aunque hay gente que hace algunas adaptaciones para poder energizarlas directamente. Hay otras que tienen una socket adicional de 9 voltios en caso de emergencia y todas, sin excepción, a manera de emergencia, tienen llave. ¿Cierto? Bien. Mm, y bueno, hay algunas otras preguntas que vamos a resolver o que van a quedar resueltas, ni más faltaba para ustedes más adelante con el desarrollo que estamos haciendo de esta presentación. Bien, vamos a ver respecto a los dispositivos. Ya vimos acerca de los software, ahora vamos a ver respecto a los dispositivos. Fíjense estos 4 modelos que ustedes están viendo allí. Está la LH6500, la ALB20B, ¿cierto? Y la TL400B y la ZM100, ¿cierto? Tenemos todos estos modelos
Obviamente todos los modelos que ustedes están viendo acá, por supuesto que están disponibles en GBS y ustedes van a poder preguntar por cualquiera de ellos, están disponibles con cualquiera de los asesores que tengan, los tiene disponibles GBS en todos los modelos que ustedes están viendo aquí, nuevos, bueno, en el inventario ya habría que consultar si ellos los tienen, pero todos estos modelos disponibles en GBS, ¿vale? Em, la LH6500 que ven ustedes allí, tecnología MyFair, ¿verdad? Para hoteles. La L20B, TL400B, son chapas que se administran por Bluetooth, ¿cierto? Vamos a ver algunas de las características de ellas más adelante. Y la ZM100, que se administra, digamos, por tecnología MyFair, aunque tiene lector de huella digital y reconocimiento facial. ¿Mm? ¿Qué pasa? Esta cerradura no se administra por medio de una aplicación de Bluetooth, es standalone, pero ya tiene su propio display donde la pantalla es táctil y yo puedo agregar allí usuarios, ¿cierto? Pero digamos que esas son las diferencias principales o más remarcables entre estos modelos de cerraduras que estamos viendo. Vamos a ver acerca de la LH6500, ¿cierto? Es tecnología MyFair para la persona que nos preguntaba hace un momento que qué estándar de MyFair es este, el que trabaja con esta frecuencia de los 13.56 MHz. El estándar de la cerradura. Recordemos que las cerraduras, y eso es muy importante al momento que ustedes vayan a hacer la compra, que las cerraduras tienen un sentido de apertura que puede ser para tener una referencia mucho más sencilla. Si la bisagra de la puerta está a mi mano derecha, quiere decir que esa puerta se abre a derechas. Si la bisagra de la puerta está a la mano izquierda, quiere decir que esa puerta se abre a izquierdas, ¿verdad? Hay que tener muy en cuenta eso en el momento de la instalación. Si la puerta se abre a izquierda y se abre a derechas y consultar en la especificación de la cerradura si es de uno sentido o del otro, ¿cierto? O se puede cambiar de sentido. Hay cerraduras que lo permiten o que permiten instalarse en ambos sentidos. Eso les invito a que lo consulten en el manual de usuario de cada una de las cerraduras o en el caso que ustedes vayan a adquirir una antes de comprarla, verificar que ese parámetro esté de acuerdo con el de la puerta, ¿cierto? También hay otros estándares que son muy importantes respecto a la seguridad que brindan en el pestillo, ¿cierto? Hay estándar americano, hay estándar alemán y hay estándar chino y otros más, ¿cierto? Pero básicamente según el nivel que ustedes quieran darle de seguridad. En el caso de las cerraduras hoteleras, todas tienen cerrojo, que es esta perilla que tienen donde desde dentro el usuario puede cerrar o abrir la chapa y que en algunos casos se permite abrir ese cerrojo con la misma tarjeta. Bien, estas son las especificaciones, las que ustedes están viendo ahí en la pantalla, ¿verdad? De la LH6500. ¿Cómo se puede administrar? Pues con el ZK Biosecurity que hemos estado hablando hace unos momentos. Las tarjetas o el tipo de tarjeta que se utilizan son MyFair S50 de 1K, S70 de 4K, el grosor de la puerta el que ustedes están viendo, ¿cierto? Bien. Esta tiene un gadget muy importante que es que avisa cuando la batería está baja. Bien. Vemos ahora acerca de la AL20B, ¿cierto? La AL20B tiene las características que ustedes están viendo allí. Modo de bloqueo o modo normalmente abierto, Bluetooth 4.0, que es una comunicación mucho más ágil entre el dispositivo y la cerradura, compatible con puertas delgadas de 30 milímetros, comandos por voz, la utilidad de contraseña aleatoria, se le puede conectar adicional una batería de respaldo de 9 voltios, digamos, todas las utilidades que se esperaría para una cerradura inteligente. Bien, bueno, vamos a responder algunas preguntas que nuestros usuarios, que les agradezco mucho, están participando activamente. El señor bueno, el señor Alejandro Rivera nos pregunta que para quitar el acceso a una persona que no quiere integrar la tarjeta, bueno, ya lo hemos respondido. Si tengo 3 hoteles, ¿los puedo centralizar? También, ya no lo hemos respondido. Vamos a responder las siguientes, miremos. Mm, Bien, entonces, nos pregunta el señor Carlos que si existe una tarjeta de mantenimiento, si en las cerraduras hoteleras se puede parametrizar una tarjeta para personal de mantenimiento. Hay diferentes roles para esas tarjetas. Bien,
El señor Freddy González, John Freddy González nos pregunta que si al enrolar otra tarjeta por cerradura eliminaría la perdida. No, simplemente queda en un listado de tarjetas extraviadas o tarjetas perdidas. No funciona una tarjeta por cerradura, pueden funcionar varias. O sea, a varias tarjetas se les puede dar el atributo de que puedan tener acceso a esa cerradura. Señor Diego Páez, que si una tarjeta puede enrolarse en varias cerraduras. Depende del rol, ¿cierto? Si yo tengo una tarjeta de piso, ¿cierto? Mi hotel tiene 10 pisos y yo programo una tarjeta de piso 5, por ejemplo, y hay el conserje del piso quinto, entonces él tiene acceso a todas las cerraduras del piso quinto con esa tarjeta. Sí se puede. Señor Elkin Francisco Vergara nos pregunta que cómo programa la persona de recepción de un hotel la tarjeta para controlar la cerradura dependiendo de cada una de las necesidades o aplicación antes de entregarla al usuario. Es rápido y fácil de hacerlo. Bien, aprovechando la pregunta muy concreta que nos ha hecho el señor Elkin Francisco Vergara muy amablemente, muchas gracias. Les voy a responder todo respecto a lo de la gestión hotelera. Eh, hacia el final, que vamos a ver la parametrización del ZK Biosecurity. Bien, para que estén muy atentos. Nos pregunta el señor Carlos Malaver que si los eventos de cierre apertura se pueden ligar a un software VMS. Por el momento, no. ¿Por qué? Porque las cerraduras hoteleras no generan eventos de acceso y no se pueden asociar a vínculos de acceso. Para eso les recomiendo que utilice una controladora o control de acceso en todo caso y haga los vínculos que usted necesite para, por ejemplo, ligarse a un VMS o un sistema de videovigilancia. Eh, para un conjunto residencial nos pregunta el señor Andrés Valencia qué software y qué costo promedio. Yo no le recomendaría que utilice cerraduras ni inteligentes ni cerraduras de hotel para un conjunto residencial. Le recomendaría que utilice una solución de control de acceso. ¿Por qué? Porque es muy complejo administrar un conjunto residencial con chapas o con cerraduras inteligentes. Mm, tendría que usted estar actualizando información constantemente en las cerraduras, suponiendo que lo haga por torres o por accesos o por apartamentos todavía peor, entonces mejor hágalo con un control de acceso. Nos pregunta el señor Omar David López que si la tarjeta de emergencia de servicio es una para todas las cerraduras o una por cerradura. Se puede hacer varias de esas tarjetas y se pueden emitir. Ya lo vamos a ver hacia el final, ¿vale? Mm, una pregunta importante también que nos hace el señor Elkin Francisco Vergara, nos dice que si de todos los modelos de chapa de ZKT Eco vienen con manija o bisagra o de apertura manual. Sí, todos, la gran mayoría vienen con manija. Hay algunos otros modelos que simplemente, digamos que se abre un cerrojo de la cerradura y se puede empujar o en el caso de las cerraduras que son para puertas de vidrio, por ejemplo, pero la gran mayoría sí tienen manija. ¿No? Nos pregunta que cuántas llaves se entregan por cerradura, siempre viene una, siempre son de emergencia, aunque pues, se le puede sacar las copias que se necesiten. El señor Juan Carlos Mercado nos pregunta que si cerraduras funcionan por medio de IP Wi-Fi. No. Hay una tecnología y muy importante, o sea, a partir de su pregunta podemos hacer una aclaración muy importante y es que las cerraduras, ¿cierto? Digamos, típicamente son con tarjetas. Actualmente hay una tecnología que está, digamos, es novedosa de ZKTECO que va a permitir, no es tema de este seminario web, administrar las chapas por medio de redes de Zigbee. Bien. Bien, vamos a continuar entonces. Las demás preguntas que sean del módulo de hotel las vamos a responder ahora a continuación. Vemos otro de los dispositivos, este es el TL400B, ¿cierto? Con características muy similares al anterior. Esta tiene identificación por huella digital, contraseña, por tarjeta. Esta tiene estándar europeo, ¿cierto? Eh, tiene un socket para batería de 9 voltios y también tiene un, digamos, en esa pequeña tapa que ustedes ven debajo de la manija, pues es donde tiene el cilindro de la puerta por donde se puede abrir en caso de emergencia, ¿cierto? Y la guía es por voz. Ya en este modelo hay diferentes acabados, entonces está el modelo acabado como plateado, el modelo como de cobre y demás, ¿cierto? Otra de las cerraduras muy importante, esta es standalone y le coloqué ahí MyFair porque se puede administrar con tarjetas MyFair, ¿cierto? Opcional. Y es que esta es standalone.
Esta no se administra por medio de ninguna aplicación. Sí tiene la pantalla táctil, tiene un reconocimiento facial con un algoritmo de reconocimiento facial exclusivo nuestro, ¿cierto? Se utiliza con baterías, como les decía yo, baterías recargables. En este caso, de esta es una gran ventaja que no se utilizan baterías alcalinas. Se pueden recargar y pueden durar hasta un año. Y tiene alarma y tiene un puerto USB para cargar y descargar datos, que siempre digamos que puede ser una opción para administrarlas en entornos donde yo no tenga muchos usuarios. Que la gente tal vez para unos entornos caseros prefiera cerraduras, por ejemplo, para administrar por medio de Bluetooth y estas para otros entornos un poco más formales o seguros, donde la gente no pueda estar enrolándose a la chapa o cosas como esas, ¿cierto? Bien, por último tenemos esta que no habíamos mencionado y es el momento para mencionarla, que es la ML10ID. Tiene administración por tarjeta y huella digital, ¿cierto? Se pueden generar 120 usuarios normales, 140 usuarios temporales, para múltiples grosores de puertas, 4 baterías AA y las dimensiones que ustedes están viendo allí, ¿vale? Hay una cuestión muy importante respecto a las cerraduras y a las cerraduras inteligentes de las que estamos tratando ahora. Estos vínculos, ¿cierto? Les van a, como les mencioné al principio de la presentación, tengan en cuenta que, digamos, este material lo van a tener ustedes a disposición, entonces les dejo allí los vínculos para que ustedes vean los videos tutoriales de cómo se instalan estas cerraduras, cómo se instalan en la puerta, cómo se crean usuarios, cómo se crean usuarios temporales, administradores y demás. En estos videos está bastante detallado. No los pongo acá y no los publico aquí porque pues este formato no permite que haya una buena fluidez en los videos que yo les coloque. De todas maneras, voy a pegarles en este instante los videos, ¿cierto? Los vínculos de los videos, o los vínculos si los quieren ustedes ver inmediatamente o antes de que publiquen el material de esta presentación de este seminario web aquí en el panel de chat para que ustedes puedan ir a cada uno de esos videos, dar clic en cada uno de esos vínculos y ir a ver esos videos, ir a observarlos. ¿Cierto? Bien. Acerca del software, entonces ya les mencioné que el ZK Biosecurity exclusivo para gestionar cerraduras de hoteles y para las cerraduras inteligentes se hace típicamente con el ZK Smart Key o con el ZK BioBL. ZK Smart Key es compatible con unas cerraduras, ¿cierto? Con unos modelos y el ZK BioBL es típicamente con las demás cerraduras que no son compatibles con el Smart Key. El ZK Smart Key es compatible con unos 8 modelos. Eh, algunos de ellos son los que están aquí incluidos y el ZK BioBL con el resto de modelos que tengan tecnología Bluetooth. ¿Cómo saber qué aplicación usar en el caso de las cerraduras inteligentes? Como les mencioné hace unos instantes, en el manual de instalación de la propia cerradura les indica qué aplicación utilizar, ¿vale? Aplicaciones de las cerraduras hoteleras, pues en cualquier entorno de hotel, ¿cierto? Nuestra recomendación es siempre usarla con el ZK Biosecurity, ¿sí? Porque además de que brinda la gestión hotelera, todos los módulos del ZK Biosecurity se complementan de manera especial entre ellos, de una muy buena manera. Entonces, yo puedo, aprovechando, echando mano de alguna de las preguntas que nos hicieron ahora nuestros asistentes, yo puedo tener 200 habitaciones, pero para el área administrativa yo tengo, no sé, la gerencia, la tesorería, el gimnasio, la piscina. Allí sí puedo yo tener un control de acceso, por ejemplo, ¿cierto? Y compartir los accesos, eh, tal vez, por ejemplo, de un usuario con una misma tarjeta, él puede abrir, que se puede adaptar perfectamente, por supuesto, él puede abrir la cerradura de su habitación, pueda tener acceso, no sé, al gimnasio, a la piscina, y también le dé para darle nivel de acceso al elevador, ¿cierto? Entonces es el mejor ejemplo y es el mejor entorno donde se puede instalar las cerraduras hoteleras y la administración pues del ZK Biosecurity, ¿cierto? Tenemos algunos accesorios respondiendo también a una de las preguntas que nos han hecho hace unos instantes. Estos son todos los modelos o algunos de los modelos existentes de las cerraduras, eh, de la LH1000 a la LH5000, todas con tecnología MyFair. La diferencia entre ellas pues, son los acabados y demás cosas, pero importante aquí para resaltar
los accesorios, ¿cierto? Para una recepción de una gestión hotelera sí o sí se va a tener que usar el codificador, el enrolador de tarjetas que es el CR60W. También se va a usar un switch energy o un switch ahorrador de energía, que son estos pequeños buzones donde se deposita la tarjeta y mientras la tarjeta esté allí colocada, pues va a permitirse que haya fluido eléctrico en la habitación y si no lo está, pues no hay fluido eléctrico. No se pueden crear vínculos con las cerraduras hoteleras, pero pues se echa mano de este tipo de accesorios para poder complementar esas funciones. Tenemos entonces, como les decía, eh, una pequeña clasificación entre las cerraduras inteligentes. Las cerraduras que tienen conectividad por Bluetooth, preferiblemente usarlas, como les referenciaba hace unos instantes, en entornos caseros, ¿cierto? Para hogares. ¿Por qué? Yo desde la aplicación de Bluetooth puedo crear un usuario temporal de un día, de 3 horas, o puedo crear un nivel de acceso especial para, no sé, para la niñera, que pueda llegar un día o 2 días a la semana con un código temporal que expire apenas ella se vaya, ¿sí? Y por lo contrario, con una ZM100 es mucho más útil en un entorno pequeño, por ejemplo, de una pyme, ¿cierto? Donde yo tengo que controlar el acceso a una puerta, pero ese acceso a esa puerta, pues, no requiere de mucha o de muy alta seguridad. ¿No? Bien, vamos con algunas preguntas antes de la última sección, que es la del ZK Biosecurity, ¿vale? Entonces, nos pregunta el señor Alejandro Rivera que si le puede colocar adaptador. No directamente. Hay personas que han hecho una adaptación pequeña que no es muy compleja para no alimentar las cerraduras con batería, sino con un pequeño adaptador, pero pues eso ya depende mucho. Eh, nos pregunta aquí qué dirección IP. Ah, bueno, qué índice de protección IP o IK son. No tienen índice de protección IK. Índice de protección IP si tienen todas que es IP65, todas vienen con unos empaques que se pueden colocar o no dependiendo si se van a instalar en exteriores. Son aptas para exteriores en el caso de algunas Smart Lock. El señor Wilson nos pregunta que si algún modelo trabaja con Horus. No, no señor, no trabajan con otras marcas. Eh, el tiempo promedio de duración de las baterías para la pregunta del señor Diego Paz, entre 6 meses y 8 meses para el caso de las Smart y entre 1 año para las hoteleras. Eh, la pregunta del señor Alejandro Rivera nos dice que si la ZM100 permite reconocimiento de huella y o tarjeta y debe cumplir con ambas, si se puede hacer multiverificación y si tiene alguna opción para alimentarse con un adaptador externo. En este caso ya tiene una batería integrada que es recargable, no permite esa opción, aunque sí tiene un plug, pero es para cargar la cerradura, o sea, para cargar las baterías de la cerradura. Bien. Eh, respondiendo a la pregunta del señor Elkin, son baterías AA. Se recomienda no usar baterías recargables, solo pilas alcalinas. Y nos pregunta el señor Jorge Ortiz que si el switch energy o el ahorrador de energía se puede manejar un circuito independiente para la iluminación al del aire acondicionado. Sí, claro. Cada uno de esos accesorios de los switch energy, él maneja un contacto magnético, que cuando usted introduce la tarjeta se cierra y cuando, bueno, según la lógica, ¿no? Puede ser normalmente abierto, normalmente cerrado. Pero usted lo puede manejar como usted guste. Si es para toda la habitación, está. O usted puede, digamos, tener diferentes o más de un switch energy para diferentes dispositivos en la habitación. Y luego nos pregunta, por último, el señor Juan Felipe Corcho Grueso, qué dispositivo se colocaría para el control de ascensores. Bueno, esto ya es tema de otro webinar que estoy convencido de que muy seguramente más adelante con GBC vamos a tener, o ustedes también van a tener la oportunidad de ver al detalle la administración de sistemas de elevadores de ZKT Eco. Bien, por último y para concluir, entonces tenemos que por medio del ZK Security, como lo ven ustedes allí ilustrado, yo puedo tener una sola tarjeta para acceder al ascensor, a diferentes áreas del hotel y a la habitación, por supuesto. Después de haber hecho un check-in, el check-in pues obviamente lo hace la recepción y ese check-in que se hace en la recepción pues va a escribir la tarjeta y los privilegios que va a tener esa tarjeta al momento del enrolamiento. Este es un ejemplo de cómo se ve la gestión del software, ¿cierto? Cómo se pueden ver, por ejemplo, que en el entorno gráfico, qué habitaciones están disponibles, cuáles ocupadas, cuáles están reservadas y demás. En conclusión y en resumen,
Desde el ZK Biosecurity se hace la gestión hotelera, se puede tener cualquiera de los modelos que vimos de chapas hoteleras y es indispensable manejar tarjetas MyFair para la administración de las cerraduras. Las tarjetas MyFair son las que llevan o contienen la información típicamente del intercambio entre ellas, son las que permite la administración de esos módulos. Bien, vamos entonces a dedicar este último minutico que nos queda antes de las 3 de la tarde para hacer alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud que ustedes tengan. Mientras ustedes formulan esas inquietudes, les agradecemos mucho por haber permanecido en este seminario web. Síganos en nuestras redes sociales, ZKTeco Colombia, en LinkedIn, en Instagram, en Facebook también, ¿cierto? Y no se les olvide, por favor, que para el próximo lunes, 13 de abril, vamos a tener otra sesión aquí en esta misma feria de webinars, este espacio que amablemente GBS nos ha abierto para ustedes y para nosotros. Bueno, vamos con las últimas preguntas que nos formulan algunos de los asistentes. Nos pregunta el señor Omar David López Córdoba que si desde el ZK Biosecurity se pueden exportar ficheros para la contabilidad. Algunos. La facturación se puede exportar, ¿cierto? Y se puede exportar reportes de cierta manera financieros, como de dinero que ha entrado, y dinero que ha recibido la recepción y demás, no con características de software de contabilidad o que tengan formato de software contables, ¿cierto? O que permita hacer balances o exportar libros, asentar libros y demás, como lo tienen algunos sistemas de contabilidad. Pero sí se pueden exportar esa información por medio de reportes. Nos pregunta el señor Carlos Malaver, que si con el software se pueden leer los movimientos que se han hecho con la tarjeta, por ejemplo, entrar al gimnasio, al club, a la habitación, a qué horas y tantas veces. Esos reportes se obtendrían directamente desde los registros de acceso del control de acceso de cada uno de sus dependencias, pero la emisión de tarjetas sí se tiene un reporte de esas tarjetas, qué tarjetas se han emitido, para qué se han emitido y demás. Nos pregunta que el señor Néstor que si para salir de la habitación hay que usar la tarjeta. Típicamente no, simplemente activando la manija. Bueno, entonces, para no quitarles más tiempo, y tengo entendido que hay otras sesiones de webinar muy interesantes de otros de los clientes de GBS y demás, les dejo hasta aquí entonces. Muchísimas gracias, les agradezco por atender. Recuerden, están los vínculos de los videos que yo les acabo de decir. Esta presentación la van a compartir por medio de GBS, se las va a compartir ustedes muy amablemente para que tengan ustedes acceso a este material, también el material de la grabación de este video. Lo va a tener GBS disponible y además les va a llegar a ustedes, digamos, al correo electrónico que han diligenciado para la inscripción de este seminario web, a su correo electrónico, un link para que ustedes puedan acceder a esa grabación. Les agradezco mucho entonces, muchísimas gracias por su asistencia y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.